Nosotros volvemos a la arena internacional y volvemos nuevamente a Venezuela, ¿cierto? Porque las noticias que nos llegan desde ese país son realmente dramáticas y las imágenes que nos van llegando a través de las diferentes agencias también lo son. El derrumbe completo de diferentes edificaciones en La Guaira. Es ahí donde está la zona cero, La Guaira, o sea, un epicentro. ¿Por qué se cayeron los edificios? ¿Por qué tanto es el colapso? ¿Por qué podemos superar los 2.000 muertos y quizás las cifras sigan aumentando? Son las preguntas que nos estamos haciendo y si esto podría pasar o no en Chile. Estamos con Marco Cisternas Vega, ¿cierto? Director del laboratorio de Geotsunami, experto, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido, muy buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Marco, tú que eres académico, ¿cierto? Y experto en geografía. Esto es como un tsunami sin ola, lo que vivió Venezuela, ¿cierto? El derrumbe de esta cantidad de edificios. No hemos visto este nivel de destrucción en un terremoto en nuestro continente hace por lo menos más de 10, 15 años, ¿no? Sí, justamente, mira, son las características del terremoto que ocurrió lo que generó este desastre, por una parte. Ahí podemos hablar respecto a las características tan especiales y tan diferentes a las de nuestros terremotos, no podemos detallar eso. Y también hay un tema, por supuesto, con los códigos de construcción y con los tipos de construcción, ¿no? Claramente los edificios que fueron construidos durante el tipo de gobierno que existe actualmente en Venezuela, ¿no es cierto?, fueron producidos muy rápidamente para tratar de suplir la necesidad de habitación y por lo tanto no utilizaron normas sísmicas adecuadas, lo más probable, ¿no? Se habla ahí en las noticias que nos llegan que las losas, por ejemplo, de construcción no tenían la cantidad de fierro suficiente, que es cosa que nosotros en Chile aprendido ya a través de los años. Sí, estábamos viendo videos, lo mostrábamos recién, ciertos videos que prácticamente como una especie de lozones de Plumaví, como especie de Plumaví, muchas veces acompañaban y que estaban revestidos solamente. Pero tú tocaste un tema importantísimo, que son las características del sismo. ¿Cuáles son las diferencias de las características que tuvimos en el sismo de Venezuela con los sismos nuestros? A mí me llama la atención la profundidad, es bastante poca la de Venezuela, ¿no? Claro, mira, eso por una parte, bueno, lo que tienen en común es que los dos son generados en zonas de contacto de placas tectónicas. Es decir, son terremotos relativamente grandes porque son contactos de dos placas tectónicas que son las placas que conforman la superficie de la Tierra. Es como un huevo duro, pensemos en que el huevo duro es la Tierra y tú tienes placas tectónicas que sería la cáscara del huevo cuando tú la vas quebrando pero se mantiene todavía pegada, ¿ya? Entonces esos grandes trozos de litósfera son los que se van moviendo de repente. Eso para hacer la comparación, por ejemplo, con lo que podría ser la falla de San Ramón. La falla de San Ramón es como una pequeña grieta en el interior de una placa, no es el contacto entre placas. Perfecto. Entonces, lo similar entre nuestros terremotos, como los que han ocurrido acá en Chile Central, en el sur, es que ocurren en zona de contacto de placas. Sin embargo, las placas se relacionan de diferentes formas. Por ejemplo, en nuestro caso es la típica, ¿no es cierto?, que la placa de Nazca se va metiendo debajo de la sudamericana. En el caso del norte de Venezuela es diferente, porque es la placa Caribe que se va moviendo hacia el este y que toca así a la placa sudamericana, mira, así. Como, ¿Ya? Eso se llama como una especie de como que me va a la par, no que se mueve de arriba hacia abajo, sino que va a la par. Es como que le pega un refilón así, mira, le pegas tú contra la pared, ¿no es cierto? Claro. Y lo arrastras, ¿ya? La falla de San Andrés también, en Estados Unidos también es así. Es decir, se mueven así, ¿ya? Los terremotos se mueven así. Tú tienes varias posibilidades de contacto entre las placas. ¿Y eso placas. es más tú destructivo, Marco? Las placas chocar y mira, por ejemplo, sí, dime. ¿Eso es más destructivo? A eso quiero llegar. Quiero llegar que esta subducción, en el caso de nosotros, ocurre debajo del mar. Ocurre más o menos unos 80 kilómetros desde la costa hacia abajo, ¿ya? Es decir, desde Valparaíso, 80, 100 kilómetros, ahí es donde se está metiendo la placa de Nazca debajo. Entonces, cuando esa placa está pegada, ¿no es cierto?, y se suelta, se produce el terremoto. Claro. ¿Ya?
Entonces, en el fondo ocurre a una ya cierta distancia. Por ejemplo, cuando ocurre un gran terremoto como el del 2010, respecto, por ejemplo, a la ciudad de Talca, ya tienes una distancia tú desde donde ocurre. Pero por eso tenemos tsunamis también, ese es Claro. la mala cosa. Y al ocurrir debajo del mar, se mueve la placa y golpea el fondo del mar. Eso es bueno por una parte porque las ondas sísmicas nos llegan a una mayor distancia, ¿ya? Tanto en la profundidad, 40 kilómetros, 30 kilómetros, y de distancia horizontal, es decir, desde el mar hacia el continente. En cambio, lo que ocurrió en Venezuela ocurre en la misma superficie. ¿Te das cuenta? Este movimiento se produce en la misma superficie. Y se puede ver cómo la falla, ¿no es cierto?, las réplicas que han ido ocurriendo, se va reproduciendo ese movimiento. Y como tú bien lo dijiste, la característica es que son superficiales. Por lo tanto, no hay una disipación de la energía de las ondas sísmicas muy importante, y por supuesto la intensidad, que es lo otro. Acuerda que una cosa es la magnitud, que es el tamaño del terremoto, y otro es los efectos, la intensidad que tiene en superficie fue mucho más grande. Entonces, cuando mucha gente que yo converso, ¿no es cierto?, me dice, oye, pero ¿cómo si fue un 7,2, un 7,5? No es importante para nosotros, claro, pero es porque ese 7,5 a nosotros nos ocurre a 100 kilómetros de distancia en la horizontal, ¿no es cierto?, y a 40 kilómetros en la profundidad. Ahora, si nosotros tuviésemos, hoy día no tenemos posibilidades que Chile tenga un temblor justamente directamente en nuestro territorio en tierra. Son todos en mar, por lo que tú dices, porque las placas justamente... No. ¿Podemos tenerlo en ese tierra? Es el problema. Sí, ese es el problema. Falla San Ramón, por ejemplo, La falla San Ramón. bien cómo funciona. Por ejemplo, o la falla Marga, acá en Viña del Mar. No sabemos por qué, porque esa, mira, como te decía, las fallas grandes, las mega fallas que se llaman, que son contactos de dos placas, es esto, ¿ya? Es donde está la yema de mis dedos, ahí. Claro. Pero la falla San Ramón es una grieta que está aquí adentro, está dentro del continente, y por lo tanto son superficiales, ese es el problema, ¿ya? Pero ¿Y la de Marga también es superficial? Bueno, la de Marga, mira, yo tengo colegas que dicen que no existe, hasta otros colegas que dicen que es un tremendo peligro latente. O sea, no se sabe mucho, no sabemos mucho de la falla Marga. Nosotros, los especialistas, usualmente nos dedicamos más a las fallas que recurren más seguidamente, y esa es esta, ¿ya? La falla de subducción. Fíjate que la falla de subducción es la que genera los terremotos más grandes y genera tsunami, ¿ya? En cambio, estas otras fallas, por supuesto, cuando rompan, no sabemos cada cuánto tiempo se mueven, ¿no es cierto?, como la falla San Ramón o la falla Marga. Cuando se mueva, probablemente va a ser muy destructiva, pero para las ciudades que estén inmediatamente arriba. No como ocurrió el 2010. Tú sabes que el 2010 el desastre ocurrió entre Santiago y casi Temuco, ¿no? O sea, una gran área fue cubierta, y eso es porque este tipo de falla. Pero cuando rompa San Ramón, si es que rompe alguna vez, ¿no es cierto?, va a afectar principalmente a Santiago. No va a pasar mucho en Talca, no va a pasar mucho en La Serena. ¿Te das cuenta? Y ese nivel de destrucción... Son más chiquititas, pero son más superficiales. Y ese nivel de destrucción, estamos con Marco Cisterna, académico del Instituto de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Marco, y ese nivel de destrucción que vemos en Venezuela, en caso de que tengamos un sismo justamente en el territorio, en tierra, acá en nuestro país, ¿podríamos estar viendo ese nivel de destrucción en nuestras edificaciones o no? No, yo creo que no, porque Chile, algo que aprendió con los terremotos ha sido el tema de construir adecuadamente. Fíjate que 2010, con lo grande que fue un 8,8, como te digo, hacia el mar, por supuesto, y todo, hizo colapsar un solo edificio en Concepción. Un solo edificio que colapsó, y no colapsó por la estructura, sino que colapsó por las bases donde lo construyeron, ¿ya? Entonces, en Chile los códigos, desde el desastroso terremoto de Chillán de 1939, Chile se puso las pilas y empezó un proceso de ir mejorando los códigos al entender que los terremotos son una cuestión mucho más frecuente. Fíjate cuántos muertos ya van en Venezuela. ¿Tienes la última data? Claro, 1719. En Chillán, en Chile, en Chillán, en 1939 murieron 30.000 personas. Fíjate. Ese fue otro tipo de terremoto
fue otro tipo de terremoto, que son terremotos que ocurren cuando ya la placa se va rompiendo hacia abajo, son unos terremotos bien extraños. Hay algunos que pensamos que el terremoto del Señor de Mayo de Santiago, aquí de 1647, tal vez fue uno de esos terremotos, pero de todos esos otros tipos de terremotos en Chile conocemos muy poco, ¿ya? Los científicos. Se conocen muy poco porque no ocurren muy seguido. Recurren cada 1000, 2000 años. Entonces no hay una historia escrita. Los españoles llegaron en 1541, comienzan a escribir y desde ahí tenemos registro. En cambio, los de subducción, que son los más comunes y que también generan los más grandes, eso en Chile en un promedio cada 10 años, en todo el territorio nacional, ocurren terremotos como tuvimos el 2010, Exacto. el 2014. Que son generados en el mar, en el fondo, que son generados en el mar, que es donde está el punto. Ahora, Marco, la parte que se mueve está debajo del mar. Exacto. Ahora, cuando uno habla y ve el tema también de Venezuela, la cantidad de edificación y todo, y llama la atención, cuando uno ve la historia de Venezuela, no habían tenido sismos sobre 7 grados. A mí me llama mucho la atención ese punto. Que todo es relativo, porque en el fondo la gente se olvida. La gente se va olvidando y por eso es tan importante siempre ir recordando la historia, en este caso la historia sísmica. Pero en esta zona, como te digo, es una zona de contacto de placa. El norte de Venezuela es una zona de contacto de placa. Si tienes contacto de placa y estas cáscaras de huevo se van moviendo, ¿y por qué se mueven? Porque el interior de la Tierra está caliente y es como un hervidor esto, ¿no es cierto? El interior de la Tierra, la roca blanda se mueve y va moviendo a estas placas. Entonces estas placas cuando están quietas, están acumulando tensión y de repente se rompen. ¿Te das cuenta? Como cuando tú doblas una regla, así estas plásticas, y llega un momento en que la quiebras. Entonces, Venezuela se sabía que habían habido terremotos grandes. A inicios del siglo XX, no me acuerdo, 1900 algo, un terremoto similar a este. En 1967, otro terremoto de alrededor de magnitud 7. Lo que pasa es que se va olvidando, porque justamente son las nuevas generaciones que ya no tienen las historias, ¿no es cierto?, de los abuelos, ¿ya? Entonces, fíjate que 1967 fue un terremoto importante. Pero ¿qué pasa? Había menos población en el 67, claro. Y fíjate que los pocos edificios que habían eran mejor construidos que los que se derrumbaron ahora. Porque tú la vulnerabilidad la vas aumentando en la medida en que va aumentando la población y que se va construyendo de mala forma. Fíjate que los terremotos no matan gente. Los terremotos son un proceso natural, como el clima, el viento, no mata gente. El problema es que si tú estás metido dentro de una caja de concreto que está mal hecha, ahí te mata. Pero si un terremoto como el que ocurrió ahora te pilla en una cancha de fútbol, donde no hay nada arriba, no hay nada a los lados, no te va a matar el terremoto, te va a botar al suelo a lo mucho, pero no te mata. Entonces el tema es la vulnerabilidad y que está en este caso relacionada directamente a la calidad de construcción, ¿no es cierto? Y que es algo que en Chile hemos aprendido muy bien y hay una confianza internacional, ¿eh? En Chile, cuando uno va a congresos internacionales, en Chile se reconoce como que los códigos de construcción son muy buenos. Sí, impresionante. Uno cuando ve, y claro, uno le da tranquilidad. Imagina, nosotros en este minuto estamos transmitiendo desde el piso 9. Yo tengo la oficina en el piso 15. Uno dice, el edificio en altura, y claro, estamos acostumbrados, y un movimiento, nos movemos, ¿cierto? Manteníamos, recién conversábamos también con Haroldo Maciel desde Brasil, y la misma mirada. Quizá lo que estamos viendo en pantalla hoy día de Venezuela, lo que vemos, lo que está pasando justamente en todo ese lado, también va en directa relación con lo que hemos conversado. La construcción y por supuesto también las características del sismo, que son completamente distintas. Marco, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Marco Cisterna, académico del Instituto de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conociendo y contando, ¿cierto?, y conociendo también por qué pasa y por qué pasó esto en Venezuela. Y creo que ya hemos entendido y hemos contextualizado. Y por supuesto nosotros siempre tenemos que estar preparados. Ya viene la mañana de Pura Noticia.cl con Ricardo